gusto poder saludarles, es un gusto, hermanos, saber que usted está viendo esta transmisión y vamos a dar inicio en esta noche con nuestro servicio, así que vayamos preparándonos para cantar a nuestro Dios, para escuchar palabra de Dios y entonemos el primer himno, hermanos, que se titula Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Cantemos. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Ore conmigo, hermanos, para poder poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, así que inclinemos nuestro rostro. Padre bendito, te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más tener este servicio. Gracias porque podemos honrar, glorificar tu nombre, podemos cantarte, mi Dios. Gracias, Padre eterno, porque podemos también escuchar tu bendita palabra. Ruego a que tú uses a predicador en esta noche, uses a Pastor Esteban, y que, Padre mío, a través de él tú hables a nuestro corazón, que podamos nosotros tomar decisiones, que tu palabra, mi Dios, no vuelva a ti vacía. Así que ruego, Padre mío, por este servicio, que sea de bendición para mis hermanos, pero sobre todo que sea de honra y gloria para tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Amén, hermanos. Bien, vamos a continuar cantando el siguiente himno y entonemos Victoria en Cristo. Cantemos fuerte. Victoria en Cristo. Oh, y bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, y que en amor tierno él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, me diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma.
santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén, hermanos. Pasemos al tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Estemos atentos, hermanos, a lo que se va a exponer. Así que dejo el tiempo, Pastor Esteban, adelante. Buenas noches, hermanos. Le invito a que me acompañe a Salmo 21. Salmo 21. Antes de que termine el día, es mi deseo, el deseo de nuestra iglesia, que a través de este servicio virtual lo terminemos meditando en la palabra del Señor. Salmo 21. Permítame leer el primer versículo. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Padre, dejamos este tiempo en tus manos. Te pido que me uses para comunicar con claridad tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Salmo 21, en el Salmo 21 el rey David está en guerra. Y lo que aprendemos, hermanos, es el testimonio del rey David es esta, de que después de haber obtenido victoria en la guerra, él da testimonio a través de esta alabanza con estas palabras. Bueno, más bien de esta manera. Dios escucha al hombre cuando el hombre escucha a Dios. Hoy veremos, hermanos, que la razón del por qué Dios le dio victoria es por la confianza total que David tenía en Dios. Y por eso comienza diciendo, versículo 1, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová. Claramente ese es un salmo de alabanza donde Dios ya manifestó, ya demostró su poder, y dice, y en tu salvación, cómo se goza. Y hermanos, en esta noche vamos a ver de los versículos 2 al 7 la descripción de alguien que confía en Dios, y de los versículos 8 al 12 la descripción de alguien que no confía en Dios. Así que vamos a dar inicio, hermanos, en esta noche, comenzando con la descripción de alguien que confía en Dios. Versículo 2 dice: le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Quiero que noten, hermanos, una vez más en contexto, lo que estamos hablando es que el deseo del rey David era por la salvación, porque estaba en una guerra, y por eso era la demostración del poder de Dios. Y por eso, hermanos, aquí dice, él está diciendo que Dios le concedió ese deseo, que Dios le cumplió ese deseo de, una vez más, en este contexto de obtener victoria en esta guerra. Pero específicamente, hermanos, a mí me llama la atención de que el deseo de David era el deseo, algo que Dios se agradaba y se complacía de querer concederle. Por eso el versículo 2 dice: le has concedido el deseo de su corazón. El deseo de su corazón. Hermanos, quiero preguntarles en esta noche, si Dios cumpliera el deseo de su corazón, ¿podría alabar a Dios? ¿Podría alabar a Dios? ¿Es el deseo de su corazón algo que está alineado con lo que Dios desea hacer? Y hermanos, notamos que el rey David
se alegró, se gozó, porque el deseo que él tenía en su corazón era la misma que tenía Dios en su corazón. Y hermanos, nosotros, ustedes y yo, tenemos deseos de todo tipo. Y tenemos deseos carnales, pero hermanos, no todo deseo carnal es malo. Por ejemplo, si usted quiere trabajar mejor para proveer mejor a su familia, entonces no hay nada de malo con eso. Pero por ejemplo, también obviamente hay deseos carnales que contienen pecado, que son por motivos incorrectos, y obviamente eso está mal. Pero a mí me gusta, hermanos, que dice que Dios le concedió el deseo de David, el deseo de David. Y la manera en que él lo hizo, hermanos, note conmigo versículo 3. Porque le has salido al encuentro con bendiciones del bien. Quiero que, hermanos, note esto. Una vez más estamos hablando de la guerra, de una guerra. El deseo de David era obtener guerra, obtener victoria en esa guerra. Y la manera en que Dios se demostró es en este versículo 3. Dice, porque le has salido al encuentro. Le has salido al encuentro. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que la manera en que Dios obró es que Él intervino en su vida. Específicamente, Él intervino en esta guerra. Noten una vez más, le has salido al encuentro. No fue que Dios le concedió una vez que todo haya pasado, sino que le salió al encuentro. Literalmente Dios salió al encuentro, dando a entender que Dios intervino. Y cuando Dios interviene, hermanos, siempre es a la hora exacta. Y por eso David pudo alegrarse. Por eso es que David pudo comunicar el gozo que tenía, porque dice: Dios es el que me salió al encuentro. Dios es el que intervino en esa situación, y Dios me concedió el deseo de mi corazón. ¿Cuál era la situación? Versículo 4. Versículo 3, la segunda parte: corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Una vez más en referencia a la victoria de la guerra. Versículo 4, la situación era esta: vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Vida te demandó, hermanos. La situación era bastante simple: era matar o era morir. Y David lo que le pidió específicamente era que Dios le retuviera la vida. Y esa fue la situación. Ahora, versículos 5 y 6 nos explica el testimonio de la obra de Dios, la manera en que Dios obró. Versículo 5: grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Quiero que noten, hermanos, el testimonio que David da acerca de cómo es que Dios obró. Versículo 5 una vez más dice: grande es su gloria. ¿La gloria de quién? Gloria de David. Grande es su gloria en tu salvación. En pocas palabras, Dios lo engrandeció, Dios lo bendijo. ¿Y qué más dice? Honra y majestad has puesto sobre él. Hermanos, Dios intervino, porque versículo 7 notamos el testimonio: por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Hermanos, el rey David tuvo esta confianza, esta tal confianza en Dios, que cuando Dios intervino, cuando Dios lo bendijo, no solamente le dio la victoria, sino que le dio la victoria, también dice, la honra y la majestad. Versículo 6 explica qué quiere decir esto en la vida personal de David. Porque lo has bendecido para siempre, dicen, lo llenaste de alegría con tu presencia. No sé usted, hermano, pero yo quiero seguir confiando en Dios. Y como le comentaba hace rato, primero debemos de asegurarnos de que el deseo que usted tiene, el deseo que yo tengo, si Dios fuera a cumplir ese deseo, que sea de acuerdo a lo que Dios desea. Y espero, hermanos, que eso sea cierto en su vida. Por eso cuando nosotros escuchamos a Dios, cuando nosotros tenemos ese deseo de querer agradar a Dios con nuestra vida, podemos poner nuestra confianza total en Él.
porque cuando confiamos en Él, dice el rey David, lo llenaste de alegría con tu presencia. Hermanos, lo hermoso es esto: si nosotros confiamos en Dios y si Dios se agrada de nuestro deseo y si Él interviene en nuestra vida, ¿sabe qué va a pasar? Versículo 5 es en referencia a Israel, más en el contexto de Israel. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad, porque Él era rey. Pero versículo 6 nos identificamos, porque cuando Dios interviene, hermanos, hay alegría, hay bendición de parte de Dios. Por eso, hermanos, notamos este testimonio de David, versículo 7, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo. Yo le reto, hermanos, a que usted viva su vida de tal manera en que confíe en Dios y en que su deseo sea algo que Dios quiera conceder, algo que Dios quiera conceder. Entonces, hermanos, el rey David no lo merecía. Por eso dice versículo 7, y en la misericordia del Altísimo Él confió. David reconoció, hermanos, que él necesitaba la misericordia de Dios. Usted y yo necesitamos la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios para que Él intervenga en nuestras vidas. Y, hermanos, déjenme decirles, es hermoso. Y la alegría verdadera sucede, lo podemos experimentar cuando es por medio de la bendición de Dios. Cuando Dios nos bendice es cuando hay una alegría que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Entonces, la descripción de aquel que confía en Dios: primero, Dios le concedió el deseo de su corazón. Segundo, le salió al encuentro. Dios intervino. La situación era la guerra, versículo 4, versículo 5, y Dios lo llenó de bendiciones. Y el resultado, hermanos, escúcheme bien, es que su vida se llenó de alegría. Su vida se llenó de alegría. Versículos 8 al 12 nos da el testimonio o la narrativa de alguien de los que no confiaron en Dios. La descripción. ¿Cuál es esa descripción? Quiero que vean, hermanos, versículos 8 al 10. Notamos la descripción de que las cosas no salen bien. Versículo 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y su fuego los consumirá. Su fruto destruirás en la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Quiero, hermanos, que noten tres detalles en estos tres versículos. En primer lugar, quiero que noten, hermanos, esto. Versículo 8 comienza diciendo: alcanzará tu mano. Alcanzará tu mano. ¿De qué está diciendo, hermanos? Vimos que Dios interviene en la vida de aquel que confía en Dios. Hermanos, aquí está un secreto también. No un secreto, pero aquí está la realidad. Alcanzará tu mano. Dios interviene en las vidas de aquellos que no confían en Dios. Pero cuando Dios interviene, no es para el bien. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Dios los va a tocar, Dios va a intervenir, pero no para bendecirlos. La realidad, hermanos, es que para los que confían y para los que no confían en Dios, Dios interviene en sus vidas. Dios interviene. Quiero que noten en segundo lugar, versículo 9: los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. También Jehová los deshará en su ira. Quiero que noten, hermanos, dos veces se repite: tu ira, tu ira. Nuevamente, Dios va a intervenir, pero para darle el castigo justo que merecen por no haber confiado en Dios. Por eso, hermanos, quiero que noten: los va a castigar en tu ira, en tu ira. Dios los deshará en su ira. Una vez más, el contexto, hermanos, es la guerra. Es la guerra. Los enemigos de Dios, Dios los va a derrotar, pero, hermanos, por aplicación para usted y yo.
Quizás no estamos en guerra, literalmente en contra de Dios, pero quiero que noten, hermanos, que nos podemos levantarnos en contra de Dios, queriendo hacer de la nuestra, queriendo lograr nuestros propósitos en vez de los propósitos de Dios. Versículo 10. También dice: su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Una vez más estamos hablando de la guerra, de cómo Dios va a destruir toda su, literalmente, toda su fruta, toda su comida, podemos decirlo así, y su descendencia, porque los hombres van a morir. Pero también, hermanos, podemos entenderlo de esa manera. Habla de la falta de bendición. Habla de que las cosas van a salir mal cuando no confiamos en Dios. Y hermanos, aunque seamos cristianos, aunque seamos fieles en la iglesia, los que ven esta transmisión posiblemente son los más fieles de nuestra iglesia. Pero hermanos, es fácil caer en el error de dejar de confiar en Dios. Por eso, hermanos, quiero animarles, quiero retarles a que sigamos confiando en Dios. Porque como vemos, cuando no confiamos en Dios, la mano de Dios puede alcanzarnos. Dios puede intervenir para llamar nuestra atención. Y si seguimos, podemos ver la intervención de Dios. ¿En qué manera? En que no vemos la bendición de Dios. Ahora, regresamos a Salmo 21, versículo 11, habla de la razón de este mal. La razón: porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Noten, obviamente aquí hablando de la guerra, querían hacer mal contra el pueblo de Dios. Dice que fraguaron maquinaciones, estaban pensando. Pero vamos parte por parte. La primera parte: intentaron el mal contra ti, intentaron hacer lo contrario de lo que Dios quería. Una vez más, quizás no estamos aquí para atacar a Israel o a la casa o la iglesia, pero igual podemos hacer lo que es contrario de lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Quizás estamos esforzándonos, esmerándonos para hacer algo que sabemos que Dios no le agrada, hermanos. Y cuando intentamos hacer eso, Dios puede ver y decir: ese no está confiando en mí. Y hay que tener cuidado, hermanos, con eso. La segunda parte dice: fraguaron maquinaciones. ¿Qué está diciendo? Claro que en la guerra necesitaba planeación, necesitaban estrategias. Según ellos iban a obtener victoria contra Israel. ¿Qué quiere decir esto? No era un accidente, era un acto premeditado. Y hermanos, lamentablemente, muchas veces cuando nosotros nos oponemos a Dios, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, normalmente no es un accidente, sino que es bien planeado, sino que es bien pensado. Lo hacemos sabiendo que está mal. Y hermanos, hay veces que dejamos de confiar en Dios y empezamos a poner confianza en mi mismo pensamiento, confianza en las opiniones de otras personas, y dejamos de confiar en Dios. Dejamos de confiar en Dios. Por eso aquí dice: fraguaron maquinaciones. Es un acto deliberado. Y hermanos, no es fácil confiar en Dios. Confiar en Dios, hermanos, es un acto consciente, es un paso de fe premeditado. Por eso yo quiero retar a nuestra iglesia a que confiemos en Dios. No solamente decir yo confío en Dios, no, sino que deliberadamente que se vea reflejado en nuestras decisiones. Que se vea reflejado, hermanos, en la manera en que usted se va a conducir esta semana. Confiar en Dios. Hay veces eso implica dejarlo en las manos de Dios. Hay veces eso implica nosotros, en vez de juzgar, en vez de decidir algo, decidir una cosa, tener que decidir otra cosa. Necesitamos, hermanos, seguir confiando, dependiendo en Dios. Versículo 12, una vez más, notamos las consecuencias en el versículo 12. A los enemigos de Dios, a los que no confían en Dios, dice: pues tú los pondrás en fuga. Es decir,
dispersión, confusión. Y aquí una vez más en la guerra, pues literalmente, ¿verdad? Se dispersan cuando pierden la guerra, pero cómo esto también es cierto en nuestras vidas, que vamos a la iglesia, hermanos, y nos llenamos de confusión, que no sabemos qué decisión tomar, no hay claridad de pensamiento y no sabemos qué hacer. Tal vez no será, hermano, porque usted ha dejado de confiar en Dios. Quizás no será porque ha dejado de confiar en Dios. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Como lo decía en el versículo 11, la última frase, no prevalecerán. Hermanos, es claro que la Biblia nos enseña que usted y yo también sabemos, no podemos ganar si peleamos contra Dios. Pero la pregunta es, hermanos, no es si sabemos esa realidad o no. La pregunta es si lo aplicamos en nuestro vivir diario. La pregunta es, mañana, ¿será notorio que usted confía en Dios? La pregunta es si el martes será notorio que usted confía en Dios. Quizás, hermanos, usted tiene una decisión importante, grande que tomar. Será notorio que usted confía en Dios. La manera en que usted confía, la manera en que usted demuestra, su fidelidad en Dios, se nota que usted confía en Dios o no. Versículo 13 termina con un pequeño resumen, recordándonos cuál debe ser nuestro deseo, cuál debe de ser nuestra tarea. Dice: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Hermanos, pero para poder decir eso, engrandécete Dios en mi vida, vamos a cantarte y alabarte por tu poder. Y para poder cantar esto, hermanos, Dios tiene que intervenir de una manera personal en su vida, como lo hizo con él. David da este testimonio: Dios concedió el deseo de mi corazón. Bueno, no sé si eso fue lo que dijo. Le has concedido el deseo de su corazón, sí. No le negaste la petición de sus labios. ¿Cómo ver el poder de Dios? ¿Cómo ver Dios darnos honra y majestad? ¿Cómo ver que Dios obra en nuestras vidas? Dios tiene que contestar su petición. Así es como usted va a ver a Dios obrar en su vida. Entonces, hermanos, la manera en que demostramos que si estamos confiando en Dios o no es si estamos orando por decisiones en nuestras vidas. Quizás para algunos, hermanos, puede ser esto tan común. Quizás para algunos puede ser un asunto financiero. Quizás algunos su relación conyugal. Quizás delante de la ley, quizás delante de la iglesia todavía no está consumado. Y quizás por ahí debe de demostrar su confianza. Quizás en sus relaciones, quizás en su trabajo, quizás en su vida íntima, personal y privada. Hermanos, ¿por qué está orando? Debe de orar, debe de confiar en Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo sé si estoy confiando en Dios? ¿Le está Dios concediendo, contestando sus oraciones? Así que, hermanos, aprendamos del testimonio del rey David a seguir confiando en Dios, a seguir confiando en Dios. Otra vez, hermanos, ¿cuál es el testimonio de David? Con esto termino. Dios escucha al hombre cuando el hombre escucha a Dios. Así que confiemos en Dios, que nuestro deseo sea el deseo de Dios y que nuestra petición sea algo que Dios se agrade. Pregunta: ¿cuál es la petición de sus labios? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Que el Señor se lo conceda y que de esa manera pueda haber reflejado el poder de Dios en su vida. Oremos. Padre, gracias en esta noche. Señor, estamos dispersos, pero Padre, ayúdanos a poder dar este testimonio del rey David, como tú le concediste el deseo de su corazón, escuchaste la petición de sus labios, como tú interveniste, le saliste al encuentro, tú hiciste lo que
en lo que eres experto, en intervenir para bendecir. Ayúdanos, Señor, a reflexionar, a meditar, que nuestra creencia no sea mera religiosidad ni tradición, sino que sea una relación genuina y real. Padre, te pido que mis hermanos tengan peticiones de oración, peticiones grandes, ambiciosas, que pueden cambiar sus vidas, su matrimonio, su familia, su vida espiritual. Concédeles ese deseo, Padre, para que puedan dar testimonio de que ellos están confiando en ti, para que ellos puedan dar testimonio, como lo hizo el rey David, de tu gran poder. Padre, concédanos descanso en esta noche, y que esta semana lo vivamos para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Terminen su cafecito. Nos vemos el miércoles. Gracias a Dios por lo que se nos ha predicado, hermanos. Así que vamos a dar por terminado este tiempo, pero no sin antes poder entonar un último canto. Así que cantemos fuerte este último canto que se titula Quiero de Cristo más saber. Cantemos este himno. Quiero de Cristo más saber, más de su amor para salvar, más de su gracia quiero ver, más del perdón que puede dar, más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Quiero de Cristo más saber, más de su santa voluntad, más de su espíritu tener, más de su tierna y fiel bondad, más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Quiero saber que nunca más el tentador ha de triunfar. Quiero saber de aquella paz que el buen Jesús me puede dar, más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en nuestro próximo servicio. Hasta la próxima.